Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en esta nueva semana, una semana de mucha información. Y ya sabrán por qué les digo esto. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, y ya saben, Wow Mom está para capacitarlas y equiparlas en espíritu, alma y cuerpo. Hoy tengo una invitada desde Venezuela, ¿cierto? Traída de Venezuela. Ella es Alejandra Márquez. Alejandra, bienvenida. Gracias, Linda, por invitarme. Gracias por estar acá. Bueno, les cuento que Alejandra es abogada especializada en bienes raíces y negocios en el estado de la Florida, pero además, junto con su conocimiento de leyes civiles, le permiten trabajar de manera efectiva con clientes y abogados en otras jurisdicciones latinoamericanas. ¿Qué significa todo esto? Ahora tú nos vas a explicar un poco. Al frente de la firma de abogados A&B Legal Group, Alejandra también ofrece servicios de casa de título y planificación patrimonial y de herencia. También asiste diariamente a sus clientes en la planificación patrimonial para que sus familias e inversiones estén protegidos a cabalidad. Podría decir que uno tenga peace of mind, esa paz. Sí. ¿Cierto? Esa Bueno, es la idea. Alejandra, contémosle a las Wow Moms por qué estás acá. Y quiero empezar con una pequeña anécdota que tuvimos con mi esposo. El año pasado, para Thanksgiving, viajamos a Los Ángeles, pues para pasar allá el Día de Acción de Gracias con la familia. Nunca, o sea, yo he viajado muchas veces en avión y yo creo que esta fue la primera vez que me asustó tanto el vuelo. Se movió muchísimo y empecé a pensar bobadas, la verdad. Yo dije, si esto se llegara a caer, ¿qué pasaría? O sea, con nuestras cosas, ¿qué pasaría con la casa? ¿Qué pasaría con, no sé, el jardinero que llega mañana? O sea, empecé a pensar eso. Pero aparte, hasta le dije a mi esposo, o sea, el susto tan horrible que tuve en este viaje, ¿qué pasaría si a los dos nos pasara algo? Uh-huh. Y no a nuestras hijas, sino a nosotros dos. ¿Qué pasaría? ¿Sabías tú, Wow Mom, que me estás viendo, que si tú y tu esposo llegaran a faltar, en otras palabras, se murieran, la custodia de tus hijos pasaría a ser del gobierno, así tengan familia directa que pueda cuidarlos? Pasarían al foster care, hogar de acogida, por un tiempo indefinido hasta que se legalice su situación, como les acabé de decir. Y creo que la muerte es uno de los temas más difíciles de hablar, y esto no se trata de atarse y abrir puertas, sino de estar preparados, porque si no, nadie sacaría un seguro de carro porque nadie quiere estrellarse, o un seguro de salud porque nadie se quiere enfermar, o el seguro de casa, nadie quiere que se le inunde, se le incendie, o el seguro de vida. Te cuento que a veces mi esposo me dice, nena, quería decirte estas claves y estas cosas, y yo soy como que, ¿por qué me dices esto? O sea, en serio, a nadie le gusta. O cuando, digamos, no sé, el abuelito dice, voy a hacer mi testamento porque es que ya se quiere morir, pero no, es por ser diligente y hacer las cosas como se deben. Alejandra, me contabas, pues porque obviamente para la entrevista nos estábamos así adelantando un poco de todo, que este proceso se llama guardianship o tutela. Sí, correctamente. Bueno, en el estado de Florida, en cada jurisdicción aplican leyes diferentes. Vamos a hablar un poco en línea general porque sé que tienes oyentes de diferentes partes. Uh-huh. En línea general, la custodia, por lo menos en Latinoamérica, la custodia pasa, no automáticamente, pero pasa al familiar más cercano, uh-huh, sin que el gobierno trate de intervenir o nada por el estilo. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, la mayoría de los estados en Estados Unidos tienen un proceso que significa que si tú no dices antes a quién iría tu hijo, quién te gustaría que se quedara con tu hijo, la corte puede decidirlo por ti. Uh-huh. Y eso es lo que a veces llamamos que el gobierno se queda con ellos. Porque ¿qué puede pasar? Uno, que es lo que hemos visto muchas veces. Tú juras que tu hermana se queda con tus hijos. Uh-huh. Y cuando viene en ese momento, tu hermana se fue en un viaje al Amazonas con un novio y no está. Uh-huh. Entonces la corte va y busca a tu hermana y tu hermana no está. Uh-huh. Tu mamá vive en Venezuela. Entonces resulta ser que los niños no tienen cómo vivir allá porque son americanos, tienen que hacer un proceso de visa. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo demora esto? Entonces, mientras tú legalizas a tus hijos para eso, la persona que tú supones no está o no quiere, simplemente no quiere, no tiene los medios. O tan simple como que la persona, la corte considera que no está apta, uh-huh, para cuidar los niños. Por ejemplo, un niño de 3 meses.
Un bebé de 3 meses no es lo mismo que cuidar a un adolescente de 14. Claro. Dependiendo si es una abuelita muy viejita que tiene 92 años, un bebé de 3 meses, prácticamente la corte dice, tú no eres la mejor persona para cuidar a este bebé. Entonces lo ponemos en servicios sociales. Estoy súper simplificando todo el proceso. Claro. Pero ese es el tema, que lo bueno es considerar esto y hablarlo ahora, porque todos nos puede pasar algo. Y no solamente la muerte, sino que hay veces que tenemos proceso, por ejemplo, cuando pasó con el COVID. El COVID hubo mucha gente que estaba en terapia intensiva, que estaba entubada. Claro. Y pasó entubada unas 2 semanas. ¿Qué pasa con tus hijos en ese tiempo? Me pregunto, porque no todo el mundo tiene familia de sobra que se encargue. No siempre es así. Y especialmente acá en Estados Unidos, que la familia está en su país natal. Claro, claro. Entonces tienes la familia también regada por diferentes estados. No todo el mundo tiene esa disposición de estar ahí para asistirte en un momento así por una enfermedad larga o discapacitante, o también si simplemente tienes una depresión que te incapacite de alguna manera de cuidar de tus hijos. Siempre es bueno tener a alguien que tú designes y que ya hayas hablado con esa persona, a ver si esa persona también está interesada en cuidar de tus hijos, porque claro. a veces no, sí. A veces no, cuidar de los niños es carga. Hay gente que tiene, ya tengo 4, uno más no me hace diferencia, pero a lo mejor tienes uno que ya tiene 17 y tener un bebé de 1 año, 2 años bajo tu cuidado no es algo que quizás desearías, o sí. Claro. Entonces es bueno conversarlo con esa persona, primero ver si a esa persona le gustaría conversarlo, cómo sería más o menos en caso que pase, y luego proceder a documentar esa selección. Claro. ¿Okay? Para que cuando, si Dios no lo quiera, pasa algo, ya el juez tenga cuál es tu voluntad. La persona de tu confianza, que va de acorde con tus principios, con tus valores, con tu área geográfica, con tu sangre, tu familia, todo. Claro. Más que todo eso. Déjame yo te acerco un poquito el micrófono porque sí. Sí, aquí estoy. Listo. No, y es que tú misma lo acabas de decir, Dios no quiera, y todas estas situaciones es como que no, que Dios no quiera, que ojalá no pase, pero es que uno nunca sabe. Justo estaba hablando en otro episodio con alguien y decíamos, lo único que se necesita para morir es vivir. Es vivir. Y obviamente ya uno no piensa solo en uno, sino pues está pensando en sus hijos. Ahora que hablabas, digamos, de COVID, cuando pues pasó todo esto y tantas personas que estuvieron en cuidados intensivos, mi pregunta es, si uno como papá o mamá es consciente, porque si estás entubado y no sabes qué está pasando, pues obviamente ni idea, pero si tú eres consciente y digamos que legalmente no tienes nada escrito, pero tú dices, no sé, hablaste con tu prima, ¿será que puedes estar con los niños? ¿Eso se puede o realmente tiene que haber algo firmado? Digamos en ese caso que no hay muerte, sino que simplemente está incapacitado. Sí, se puede nombrar un tutor temporal. No es necesario ir tanto a esas formalidades con transiciones como esta, que puede durar 1 semana, 2 semanas, pero sí que tú puedas decir tu voluntad. Puede ser alguien que vaya con testigos y decir, yo quiero que María se quede con mis hijos mientras yo salgo de aquí. Ok, y eso no hay ningún problema, pero ya tú designaste a alguien que tú conoces, que tú confías y que tus hijos también idealmente conocen. Claro, pero digamos con el ejemplo de COVID, que tantas personas fueron a la clínica pensando que iban a salir y no salieron. Y no salieron. Digamos, ¿qué pasaría ahí si esa informalidad de, ay María, te cuidas, me ayudas con los niños, a que ya muera? Perdón, ¿qué pasó? Que ya muera, ya María... O sea, una cosa es que yo te hago el favor de cuidarte a los niños por 1 o 2 semanas, pero ya, ¿qué va a pasar? Claro. Por ejemplo, si María muere, lo ideal, lo automático es que la custodia de los niños pase al esposo de María o al padre biológico, no tiene que ser el esposo. El matrimonio no tiene nada que ver aquí. El padre biológico de los niños. Si el padre biológico no está, ahí es donde se abre la pregunta. Claro. Porque los padres tienen el derecho natural de cuidar de sus hijos. Sí. El derecho, y la corte no tiene ni que discutirlo, a menos que haya ciertos casos que el padre es drogadicto o tiene problemas de violencia doméstica o le hayan quitado de alguna forma la custodia. Eso es un caso diferente. Pero en este caso, los padres, y si los padres no están, una murió y el otro no está disponible, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces la corte se queda, ¿a quién le doy a estos niños? Claro. Entonces por eso lo ideal es siempre hay 2 formas increíbles dependiendo de cada contingencia. Un power of attorney, que es para cumplir siempre con
las contingencias de corto plazo. Por ejemplo, un Power of Attorney nos sirve para eso que tú dices, si estás hospitalizada, no los puedo cuidar. Ese Power of Attorney significa que María o alguien, otra, Luisa puede llevar a tus hijos al colegio, puede alimentarlos, puede tomar decisiones básicas del cuidado diario por tus hijos, como una nanny, como una niñera más o menos, pero tú lo dejas autorizado. Puede sacar dinero de las cuentas para que si tus hijos necesitan cualquier tipo de asistencia, lo puede hacer. Y eso es un documento que sirve en la vida, pero no en la muerte. Claro. Porque en la muerte el Power of Attorney, que es un poder, se extingue con la muerte. Entonces ahí entramos a otro supuesto. Si la persona, los padres mueren, ahí hay que hacer un proceso de designación de tutor. En caso hay tutor temporal y hay tutor permanente. Ah, ok, porque miren, leía, porque hice mi tarea, en inglés se dice guardian y en español, o sea, pensaba que se decía guardián, pero no, es tutor, y es la persona designada para cuidar de otra persona o de sus bienes y asume el cuidado y protección de la persona para quien se le designa ser tutor. El tutor toma todas las decisiones legales en nombre de la persona y los bienes del pupilo, o sea, de los niños. Pongamos este caso, hay una madre soltera y terminó en la clínica por COVID, ya que lo mencionaste. Ella creyendo pues que de estas voy a salir. Claro. Y habló con Pepita, para no seguir hablando de María, para que le hiciera el favor de cuidar a los niños. Ella creyendo que va a salir y obviamente si es tu amiga, tu prima, tú dices sí, claro, pensando en que vas a salir. No sale, se muere. Y ya obviamente esta Pepita va a decir, ok, yo te puedo cuidar el niño, pero ya mantenerlos, o sea, sabemos que tener hijos es un gasto, todo esto. O sea, como que ¿qué pasaría ahí? Pues porque las intenciones siempre son buenas. Las familias siempre van a estar dispuestas a, claro, no hay ningún problema, pero ya del dicho al hecho, pues porque sabemos que es una responsabilidad, es un gasto económico, todo esto. De tiempo, hay gente que trabaja, sobre todo aquí en los Estados Unidos, tiene 2 turnos. Trabaja todo el día, ¿cómo cuidas a un niño? Exacto. Entonces, y no sé, si tienes 3 niños, o sea, son muchos niños, ¿qué pasaría en esa situación? Bueno, ideal es que Pepita contacte al Department of Children, el Departamento de Niños y Familias, para exponer el caso. Ideal es que la persona le haya dejado los teléfonos de contacto de sus familiares cercanos, abuela, abuelo, tío, tía, para que esa persona sea la que pueda tomar decisiones de cómo iniciar el proceso. Porque lo que pasa es que si esta chica muere ahí en el hospital, ¿qué pasa? Se abre un proceso de sucesión. Se abre un proceso de herencia y eso en la corte, alguien tiene que ir a la corte a decir, ayúdame. Dime, juez, qué hacer con los niños, qué hacer con el dinero, qué hacer con la casa, como comentabas tú, con las mis inversiones. Pero alguien tiene que abrir eso. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Normalmente lo hace una parte interesada. Yo soy tu hermana y me quiero quedar con tus hijos porque era mi hermana la que se murió. Buenísimo, pero tu hermana tiene que, tiene que tener dinero para pagarle un abogado para iniciar el proceso. No todo el mundo tiene $5,000 puestos en la cuenta inmediato disponible para iniciar un proceso de eso. Aparte tiene que hacer una selección del abogado, buscar uno, otro, entrevistarse, le recomiendan diferentes cosas. Es un proceso tedioso. Claro. Aparte del luto que estás viviendo, por supuesto. Y en ese interín los niños siguen ahí sin saber para dónde van. Entonces, ¿qué es lo que la corte inmediatamente determina? ¿Con quién los dejó la mamá? Vamos a tenerlo con esa persona temporalmente mientras designamos un guardián, un tutor permanente. Permanente, entre comillas, porque eso le van haciendo una revisión todos los años. Pero entonces cuando empieza ese proceso de selección de ese tutor permanente, empiezan las calificaciones que hablábamos. ¿Quién quiere? ¿Quién puede? Claro. ¿Quién puede mentalmente, físicamente, económicamente? Todo eso. Y no vamos a entrar aún en la parte de los bienes. Claro. Que ya eso quizás es menos complicado que el tema de los chicos. Con toda esta situación, yo soy de Colombia y sé que muchas mamás latinoamericanas, esto no está en nuestra cultura. O sea, como que en serio, si ni siquiera los seguros de vida, o sea, no sé el porcentaje, pero diría que la mayoría de latinos no tienen un seguro de vida. El del carro es porque te obligan a tenerlo, bueno, el de la salud, pero estas no son cosas que están como que en nuestro diario vivir, esto mucho menos, diría. Pero uno más o menos sabe o ha escuchado el testamento, que cuando te mueres le dejas todas tus cosas a estas personas, pero eso es la parte material. Claro. Dime,
como que cuál es la diferencia, digamos, si alguien, un papá o unos papás sí tienen un testamento, ahí me imagino que eso dejaría las cosas para sus hijos, pero si no tienen la otra parte, el guardianship y la tutela lista, entonces, o sea, como que ¿qué diferencia tiene o cómo se complementan esas dos? Bueno, la tutela se puede incluir en el testamento, Okay. o se puede hacer por documento separado. Yo la pongo en los dos, no importa. ¿Por qué? Porque el testamento siempre tiene que pasar por la bendición del juez. Y en ese proceso demora fácil 90 días. En cambio, el otro es un documento independiente que por lo menos el tema de los niños los resuelves inmediatamente. Este es el guardián, este es el tutor, listo. El tema del testamento, cómo los bienes, quién va a ser, lo vemos, pero ya tenemos el tema de la custodia de los niños solucionada inmediatamente, sin necesidad de que el juez lo bendiga, porque la tutela cuando tú designas a un tutor, el juez no tiene que bendecirlo. Muy por el contrario, tendría que venir un tercero diciendo que la persona que tú designaste no está apta y todo un tema. Pero si tú dices que es esa persona, normalmente nadie te lo va a discutir. En cambio, en un testamento no. El testamento ya entra con un proceso de que van a ver la parte de dinero, la parte de dejar los bienes, las propiedades, también la custodia de los chicos y también con el tema de cómo tú quieres que tus hijos vivan. Porque eso es otra cosa que también podemos hacer a través de la tutela, sea en el testamento o sea en la designación independiente. Es decir, a qué colegios quieres que los chicos vayan, si le vas a dar una mesada, a qué edad quieres que se le liberen los fondos, no tienen que ser a los 18. Puedes crear muchas reglas para que esa persona se le haga más fácil. Pero digamos, en este testamento, uno dice, mire, le dejo la casa y estos ahorros o lo que está en el banco a mis hijos. Pero obviamente tiene que haber alguien que les maneje eso. Claro. Pues porque si uno tiene niños pequeños, pues no van a saber. Entonces, de todos modos, tiene que haber alguien, ¿cómo se le llama? El ejecutor. El ejecutor del testamento es la persona que tú designas para que lleve tu voz al juez y haga cumpla con esas órdenes que tú pusiste ahí. El ejecutor no tiene que ser el mismo que se encarga de la tutela de los chicos. Puede ser, pero puede ser que no. Tú puedes escoger a alguien que es muy bueno en los negocios para que maneje las propiedades y le mande dinero a Juana, que es la que se va a encargar de cuidar a los chicos. Y así. Pues diferentes personas. Y digamos en esto de la parte de la herencia material, ahora mencionabas, tú puedes decir dónde quiero que estudien, pero digamos si estos papás le heredan dinero, cosas a los hijos, listo, pero si no hay. Yo puedo decir que quiero que mi hijo estudie en Harvard, pero si no tiene la plata. Es simplemente un deseo. Como que ¿quién paga por eso entonces? Bueno, la persona que tenga la custodia, que acepte la custodia de los chicos, va a tener que cubrir los gastos mínimos de supervivencia. Los básicos. Y si no los puede cubrir, se los entrega al Estado. A los chicos, se los entrega al Estado. Wow. Eso es un tema porque no todo el mundo tiene la suficiencia económica para asumir un gasto más. Y claro, si tú pones ciertas condiciones, que yo quiero que estudie en un colegio tal, privado, si los fondos no dan, ellos tienen la libertad de ponerlo alternativamente en otro colegio. Y lo último siempre es devolverlos al Estado. Claro. Es lo último, que el Estado siempre trata de que alguien privado se encargue de los chicos, pero si no se puede, no se puede. Claro, y yo creo que algunas wow moms estarán pensando, pero ¿por qué están hablando de eso? No, eso es muy trágico, pero es una realidad. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, y estos se han visto tantos casos que ahora tú nos vas a contar anécdotas de las cosas que tú has tenido que lidiar como abogada. Pero, por ejemplo, ¿cuántos casos uno no ve donde el que se muere es el abuelito o la abuelita y nunca firmó nada? Y después todos los hijos están peleando por esto, por lo otro, o no tenía un seguro que cubría gastos de funeral y todos los hijos están lidiando con esto. O sea, esto uno lo escucha, lo ve y aparte que tú decías ahora, están lidiando con la muerte de alguien que pues... o sea, están tristes, están pasando pues por el luto, pero aparte tienen que estar lidiando con esta parte económica, que fue un baldado de agua, sea por el motivo que sea, pero que entonces le cubría, digamos, la clínica mientras estaba vivo, ya muere, lo otro no lo cubre. Entonces, ¿dónde se va a enterrar? ¿Dónde se va a cremar? Y ahí se dan cuenta como que ¿por qué no hicimos algo antes? Entonces, ¿tú crees que es muy latino esta cultura de no planificar? Yo creo que porque en nuestros países los costos de esto no son tan representativos como aquí quizás en Estados Unidos, que todo te cuesta un ojo de la cara.
Okay. Entonces quizás no tomamos tanto esa previsión, o hay alguien que te asiste, que te ayuda, y no tenemos esa cultura. Y la ley también, por ejemplo, en Venezuela y en Colombia, existe algo que se llama la legítima, que la ley siempre va a proteger a los herederos de sangre, lo cual no pasa aquí en los Estados Unidos. Entonces, literalmente tú siendo el hijo te puedes quedar en la calle. Tu papá se puede dejarle todo a otra persona. En cambio, allá estamos como cubiertos. Quizás nos da un poquito más de tranquilidad. Bueno, si se muere, dejó algo, vendo la casa y con eso pago. Pero aquí no necesariamente es así. Wow. Y digamos, ya que hablaste como de costos, ¿cuánto puede llegar a costar hacer y ahora se me olvidó el nombre, la tutela? La tutela. El guardianship. La tutela. ¿Cuánto puede llegar a costar eso acá? ¿Y es algo que se paga una vez o es como hay que renovarlo? O sea, no, se paga una vez. La solicitud ante la corte, tienes que pagar el fee de la corte, lo que cobra la corte por aceptar la petición. Por supuesto, el abogado está por el orden de los $5,000, más o menos. Más o menos. Depende de las complicaciones, claro. Si tiene más complicaciones, el abogado va a correr más porque necesita dedicar más tiempo al caso. Okay. Pero en líneas generales, más o menos eso. Independientemente a cuántos hijos son. Sí, independientemente. Ah, ok. Y esto es solamente si es la parte de tutela, o sea, no incluye como la herencia, como esas cosas materiales. La herencia. Si tú tienes la tutela incluida en el will, en el testamento, cubriría lo mismo. Lo que es tutela y los bienes como tal. Sí. Ok. Y bueno, cuéntanos anécdotas o casos que tú misma has tenido que lidiar o de pronto has escuchado de otro colega, abogado, de problemas así familiares que tú digas, Dios mío, si estas personas hubieran hecho esto antes, estarían evitando todos estos problemas. Claro. Bueno, hubo un caso que fue una lástima, porque la mamá, la madre del niño, murió de una sobredosis en un pool party. Wow. Sí, de mayor, tenía sus 40 y algo. O sea, no era ninguna adolescente. Sí. Pero ella siempre al niño lo cuidaba la abuela. Okay. Y él murió y la abuela está ahí, pero la abuela estaba súper viejita y también sin asistencia. Sin nadie que la oriente ni nada. Sí. ¿Qué pasa? El que se da cuenta es la escuela. Porque ella sigue llevando al niño al colegio y todo eso, y la escuela es la que se da cuenta y llama al Department of Children. Y el papá no estaba en la foto en ningún lado. Y cuando la llama le dice, bueno, pero esta señora está demasiado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no avisaron? Y entonces a la abuela de alguna manera la interrogaron mucho, la policía, pensando que ella, o sea, no había tenido la autorización correcta, y la abuela tampoco se había enterado. No sabía ciencia cierta que la hija había muerto. Porque es como que no vivían juntas. Es como que le dejaba ya al hijo durante la semana, iba los fines de semana y todo eso. Y la abuela se siente primero una depresión senil increíble. A esa edad, saber el tema de su hija y no tener cómo responder, porque ¿qué es lo que determinó la corte? Que ella no está apta para cuidar eso, y que la relación con la madre no fue lo suficientemente cercana para que ella fuera la primera. Entonces, bueno, eso fue un tema delicado. Fue bien delicado, pero al final logramos resolverlo y la abuela designó a otra hija de otro matrimonio, que no era esta, pero que sí estaba más joven, más en tema, y ella seguía viviendo con ella, pero la otra hija, que fue la que le adjudicaron la tutela, le dejaba que cuidara al niño, que siguieran todos juntos. Eso tuvo un final relativamente feliz. Wow, pero lo lograron. Sí. Lo logramos. Pero imagínate, o sea, increíble que no supiera que hubiera muerto su hijo, o sea, pensó que estaba en rumba. Sí. Así era la vida. Claro, que tenía. como se hacía, como ella era así. Y digamos, esta persona, pues tan viejita como tú, como lo dices, yo imagino que no tenía el dinero. No. Entonces, ¿cómo pudo llegar a manejar toda esta situación con la corte y con el gobierno? Bueno, gracias a Dios, es una señora, creo que todavía estoy bien religiosa, y la gente de la iglesia la ayudó a pagar todo eso. Se usaron también para cierto tipo de cosas, de documentos, también se usaron abogados que prestan sus servicios gratuitamente para abaratarle un poco más los costos. Claro. Sí. Wow, increíble. Bueno, Alejandra, te cuento que terminamos el primer segmento. ¡Qué rápido! Ustedes, Wow Moms, no se muevan.
no se asusten tampoco, porque ya saben que al final Dios tiene el control de absolutamente todo, pero creo que como hijos de Dios, como mamás, como wow moms, papás y todo, lo importante es ser diligentes y ordenados en todas las cosas. No se muevan, después de este pequeño corto volvemos. ¿Eres mamá y tu vida es un caos? Tranquila, no estás sola. Wow Mom está aquí para acompañarte y equiparte como lo que eres, una Wow Mom. Nadie dijo que ser mamá sería fácil. Pero eso sí, no tienes que vivir la maternidad sola. Por eso, Wow Mom está aquí para acompañarte, para guiar, para consolarte y para aplaudirte, porque lo estás haciendo muy bien. Eres una Wow Mom. Bueno, Wow Moms, volvemos. Espero que hayan ido por su cafecito o que le hayan puesto pausa ahí, que para que no se pierdan nada de la información que estamos compartiendo. Ahora te dije, si tenías anécdotas, es que a eso le podemos decir jaquecas. Entonces, estas son las jaquecas de hoy. Las jaquecas de este episodio es de esta clase. Alejandra, cuéntanos qué otras jaquecas tuviste que ser testimonio. Bueno, otra que ha pasado varias veces en realidad son los padres que se van de vacaciones sin los chicos y los dejan cuidando con alguien. Uh-huh. Estos en especial, los que estoy recordando en este momento, no tenían un estatus migratorio. Uh-huh. O sea, tenían un asilo político, la solicitud del asilo político, pero no lo tenían aprobado. Entonces realmente no eran residentes ni nada. Típica historia, vamos a Puerto Rico. Fueron a Puerto Rico. En el vuelo de regreso había una tormenta y el vuelo se tuvo que desviar a las Bahamas. Las Bahamas no es territorio americano. Entonces ya tienen una salida de inmigración. Sí. No pudieron entrar y los chicos se quedan. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Claro. Le puede pasar a cualquiera. Y lo que hicieron, a ellos lo devolvieron a su país de origen y ellos con la persona que lo habían dejado cuidando, gracias a Dios, era una hermana de la chica. Y lo que hicieron fue un power of attorney, un poder para darle un permiso de viaje. Un permiso de viaje al niño y se lo trajeron. Se lo llevaron al país de origen. Pero claro, ese tema demoró fácil unas 4 semanas. Pero ellos ya después no pudieron regresar a Estados Unidos. No pudieron regresar. Imagínate, no Dios mío. Regresar. O sea, y es que, en serio, yo pienso, wow, moms, porque uno dice, no, esa situación es muy aislada, eso no me pasaría a mí, pero esto le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Porque además, digamos, tú dices unas vacaciones, ya yo tengo una hija de 3 y de 5 años, ya están un poco más grandecitas, entonces ya nos ha dado un poco más de libertad con mi esposo de dejarlas con mis papás, que son con las únicas personas que yo las dejo. En nuestro caso, pues nosotros sí somos ciudadanos, pero es que uno nunca sabe lo que pueda pasar. Claro. O sea, esas cosas de... Sí, o sea, porque tú nunca vas a pensar eso, ¿no? Y digamos, no, y lo pienso también así, como con mi esposo lo decimos, esas jaquecas en Argentina le dicen los quilombos, como esos problemas que lo único que hacen es hacerte perder tiempo, dinero, te estresa. Entonces, pero en este caso peor porque no pudieron regresar a Estados Unidos. Sí. O sea, porque uno dice, listo, digamos, hubo una tormenta, algo pasó, tu hijo tuvo que volver, pero después que puedas volver, entonces su vida quedó en pausa. Sí. O sea, imagínate, el niño me imagino que está yendo al colegio. Claro, era un niño pequeño. Otro que pasó, que también tuve 2 casos así, es que esta clienta, ella se fue a hacer una liposucción en Colombia, precisamente. Vive aquí en Miami. Ella se fue a hacer una liposucción y la operación salió mal y se quedó. Ella ya se había divorciado del papá de la niña. El papá de la niña vino a Argentina. Ellos vivían aquí en Miami y la niña tenía como 15 años más o menos, 15, 16 años, toda la vida en Miami. Y no habla español. ¿No era español? No habla español. Wow. O sea, su español era muy malo. La mamá argentina murió en Colombia en esta operación. Murió. Wow. Murió, ¿y qué pasa? Entonces esa niña estaba aquí, tiene 16 años. Una persona de 16 años ya tiene sus conexiones, sus amigos, claro, todo su círculo aquí. Y tuvimos que entrar en un proceso de tutela
para llevarla a ella con el papá. El papá, un hombre con el que ella no tiene conexión, si acaso una llamada, una vez al año, cualquier cosa, pero lo más traumático para ella fue cambiarla de país, dejar mis amigos, todas mis cosas, ¿por qué? Sí. No quiero. Y el tema del idioma. Claro. Llegar a Argentina como la gringa, como decir que no hablo nada, y bueno, esa niña estuvo en psicólogos para poder llevar esa transición, porque fue muy, muy fuerte, algo que se ha podido resolver, porque la mamá tenía la custodia absoluta de ella. Cuando tú tienes la custodia absoluta, tú puedes designar a otra persona que no sea el otro padre para que cuide del menor de edad. Y lo que le faltaban eran 2 años. Para poder ya ella decidir venirse de nuevo. Entonces llegar allá con la familia de la mamá, todo medio, gente extraña claro. Porque ella vivía aquí y a pesar de que las veía un par de veces al año no es lo mismo. Y eso fue un caso increíble, todo por una liposucción. Wow. Pero entonces ella se fue a Argentina a estar con el papá. La corte dijo que tenía que estar con el papá. Pero después, como la mamá tenía toda la custodia, sí, bueno, obviamente la mamá ya se había muerto, ¿no? Pero, claro, es que la mamá ya la perdió, la mamá ya no podía decir nada. Sí, claro. Entonces, eso se hubiese podido solucionar si la mamá hubiese designado a alguien o hubiese tenido un testamento diciendo, si yo me muero, me pasa algo, aquí está. Y la mamá tenía bienes. Claro. Bienes, tenía apartamentos rentados aquí en Miami, tenía 3, 4, habían bienes, pero es un menor de edad, hija única, tuvo que irse. Wow, y entonces se la llevaron. En el día de hoy, ¿está en Argentina? No, ya se vino porque ya cumplió 18. Ah, ok. Pero ella sí tenía familia acá también. O sea, sí no tenía familia. Nada, solo vivía con la mamá. No, claro, tenía sus amigas de la mamá, cosas así, pero no alguien que se pudiera encargar de ella. Y como la mamá nunca dio esa autorización y el papá estaba extraño. No, y todo. Es que no lo dio porque es que ¿quién va a pensar eso? Es que eso es, o sea, como que lo que yo más quiero que las wow moms piensen es que nadie va a pensar en esto, o sea, como que, sí, o sea, como que tú no vas a viajar pensando, me voy a morir acá. Y digamos, ella ya, yo toda chismosa queriendo saber la vida ahora, está acá, pero digamos, ¿de qué vive? No, porque ella es ciudadana, ya tenía sus papeles, tenía todas sus cosas, trabaja normal. Sí, bueno, porque ya es mayor de edad, pero de alguna manera pudo heredarlo de la mamá. Sí, ese proceso también se hizo. Pero digamos, si la mamá no tenía nada escrito, porque es que uno normalmente ve que el testamento lo escriben los que son mayores de 80, ¿no? O sea, como que cuando tú estás joven, tú no lo vas a escribir. Me imagino que ella no lo hizo, pero ¿de qué manera legal pasó a ella? Claro, hay que abrir un procedimiento de probate, que es no sé, se dice ejecución de herencia, en la corte, que sigue el orden de heredar que dice el Estatuto de Florida. Okay. Que sea el que sea, claro, gracias a Dios ella era hija única. Wow. Y la mamá tenía una hermana, pero cuando hay hijos, los hermanos de la mamá ya salen de la foto. Entonces ella se quedó con todo, esa parte fue buena. No, y ahora que mencionabas pues el motivo por el que murió ella, justo el episodio que grabamos ahora fue un story time, que ahí me imagino que las wow moms ya lo habrán visto, de el síndrome de Asia, que es todas estas operaciones, o sea, todos estos cuerpos extraños en tu cuerpo, o bueno, cuando haces las cirugías, toda esta parte como de la vanidad, y mira lo que le pasó a esta mamá, que obviamente ella no quería, o sea, no que se iba a imaginar que le iba a pasar y pues que dejara a su hija. Y joven, bella, inteligente, empresaria. Simplemente a veces vemos la muerte lejos. Sí. Muy lejos. Y bueno, realmente esas cosas se pueden siempre prever. Y lo que quería también transmitirle un mensaje a las chicas que nos escuchan, que el proceso es simple. Tener esto arreglado es simple. Toma poco tiempo, no es costoso. Vale la pena cuando tienes hijos que dependen de ti, proveer para ellos, por lo menos en el tema de la custodia. Y paradójicamente el proceso es simple, pero a los clientes les cuesta muchísimo. Cuando le dices, ¿quién quieres que se quede con tu hijo? Dice, bueno, te llamo después. No me llames, yo te llamo. Bueno, ¿y cómo vas? No, todavía no sé, es que es muy difícil. O sea, tú no quieres que nadie se quede con tus hijos, solo tú. Sí. Entonces esa parte psicológica creo que es la más difícil, pero en tema de papelería y de gastos y todo, es simple, es sencillo. Claro, no, pues te cuento que, y bueno, en las wow moms empecé contándoles toda la anécdota del por qué
qué nos terminamos conociendo y obviamente nosotros pasamos ya por ese proceso o estamos, no sé, mi esposo es el que se encarga de eso. Y lo que tú dices es verdad, cuando uno piensa quién se va a quedar. Y en serio sí es muy difícil porque obviamente entra tus sentimientos, pero también pensar qué es realmente lo mejor, lo que sería mejor para mis hijos. Que uno no quisiera ninguna de esas situaciones, esas circunstancias, pero pues aquí estamos pensando en qué pasaría, ¿no? What if? Y por ejemplo, digamos, te lo dije ahora, cuando nosotros viajamos, a quien le dejo a mis hijas es a mis papás. Pero también ya uno es consciente que ya los papás de uno no tienen la misma energía, la misma fuerza, o sea, ya son mayores. Entonces realmente pensar, ok, ¿a quién se los dejarías? Y entonces ya tú empiezas a mirar A, B, C, pero el A de pronto se puede sentir por el B. Si me hago entender, no es fácil, pero pues al final, si uno lo hace es pensando en el bienestar de los niños, que pidiéndole a Dios que siempre uno pueda estar con ellos. Pero miren las historias que nos contaste ahora. O sea, una fue muerte, la otra no murieron los papás. No. Pero la circunstancia de que tuvieron que dejar todo e irse pues a su país natal porque no hicieron las cosas muy bien. Mira que ahora cuando empezaste a contar la historia de las vacaciones, se me vino a la cabeza inmediatamente, no sé si lo viste en las noticias, de una mamá que dejó a su hija sola de 18 meses por irse de vacaciones y la niña murió. O sea, en este caso fue al revés. Y uno dice, ¿a qué mamá o sea, como que se le mete eso le cabe en la cabeza dejar a una bebé sola? Se fue y obviamente cuando volvió se había muerto. Wow. Y hace poco fue el trial y le dieron cadena perpetua. Creo que era puertorriqueña, pero fue acá en Estados Unidos. Entonces cuando hablaste de las vacaciones, como que yo, o sea, y no sé por qué inmediatamente como que lo conecté. Sí, a veces las madres tienen mucho temor de viajar, porque si yo estoy por allá o pasa algo, piensan más que le pase a los niños, en lugar de que les pase a ellos. Sí, claro. Que tú sí estás llamando todo el tiempo, ¿y cómo están? ¿Y comieron? Sí. ¿Hicieron? Pero, ¿y si te pasa a ti? No, Dios mío, mira que pues, o sea, todo este episodio ha sido de esos what if, de qué pasaría. Un familiar lejano, bueno, sí, era como un tío abuelo por allá, hace unos años se fueron a pasar el fin de año en República Dominicana y estaban en esos buggies, es que se llaman, sí, como esos jeepsitos, pero pequeños, y un carro se les atravesó y él murió. Entonces imagínate, o sea, esa cosa de que tú estás yendo de vacaciones, que se supone que es para pasarla chévere, para pasarla bien, y que ahora estás pensando no, la verdad no sé si fue muerte inmediata o se tuvieron que estar en la clínica, pero repatriar, ¿cómo se dice? Sí, repatriar el cuerpo. Y todas estas cosas, en este caso sus hijas ya eran mayores de edad, entonces ya eran grandes, pero estos dolores de cabeza que obviamente tú no te ibas a imaginar, pero que después todo el mundo está lidiando como que cómo vamos a hacer con todo esto. Entonces, eso es lo que uno como papá, si nunca está pensando o no es lo que quiere. Mira que, o sea, ahora tú me lo mencionaste, o sea, porque de pronto es más fácil o más sencillo en Latinoamérica, de lo de la parte de la cultura, de esto como de prevenir. Pero aparte de la cultura como latinoamericana o gringa, por decirlo de alguna manera, ¿tú crees que también puede ser como algo generacional de que no manejamos este tema? O sea, no solo la cultura, sino también la parte generacional, como que sea un tema que realmente no hablamos, no tocamos, no hacemos. Yo creo que también depende mucho de la puede ser generacional, sí, porque ahora hay una tendencia más espiritual, como que es más popular la parte espiritual, la parte de la energía positiva, es lo que tú decías al principio, no hables de eso, porque vamos a hablar. En cambio, en las otras generaciones, ellos ya empezaron a planificar para la muerte desde pequeños, desde siempre, y tú te vas a quedar, tú eres mi heredera, mi heredera. Uno empezaba, el abuelito, ¿y a quién le vas a dejar tú todo? A tal. ¿Sabes qué? Sí. O cuando decía, si se porta mal, le quito mi herencia. Eso es lo que uno veía en las novelas por allá. Era lo más común, que hacían el testamento a mano y lo escondían y después lo conseguían. O sea, era muy, muy, muy común. Hoy en día no. Hoy en día ya como que no hablemos de eso, ya que pase lo que pase. Y hay tendencias sobre eso, que bueno, ya nos fuimos, ya no tenemos que seguir tratando de controlar todo después de la muerte.
Eso suena muy lindo hasta que te hablan de tus hijos. Claro. Porque el dinero quizás te puedes despegar más fácil con la muerte, pero con tus hijos que quieren que estés bien, que estén protegidos, que estén a salvo, que estén... es otra preocupación, es una preocupación mucho más hasta espiritual. Que ¿quién le va a ser el guía? ¿Quién va a ser el modelo que mis hijos van a seguir si yo no estoy? También eso es una excelente pregunta. Cuando vas a empezar a seleccionar a la persona que querrías que se quedara. Ojalá que nunca la necesites, pero sí. Exacto. Y es que eso es lo que uno dice, ojalá nunca lo necesite, así como el seguro del carro, ojalá nunca tenga que hacer el claim por una estrellada o el hospital. O sea. Yo recuerdo una propaganda que había en Venezuela, muy vieja, que era de seguros, precisamente, multinacional de seguros, me acuerdo. Y decía, es preferible... preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, claro, era la propia propaganda de seguro. Sí, claro. Si tú lo tienes ahí y nunca lo usas, buenísimo, excelente. Muy buen dinero invertido. Sí, no, eso sí es verdad. Te quería preguntar, si alguien quiere asegurarse con respecto a la protección de los hijos en el futuro, ¿cuáles son entonces los pasos que debe hacer? Sea acá en Estados Unidos o lo que tú me dijiste de pronto que puede llegar a cubrir un poco en Colombia o Venezuela o otro país en Latinoamérica. Sí, el testamento es definitivamente una figura excelente. Hay otras mucho más sofisticadas, dependiendo del tipo de bienes y lo que quieras hacer después de la muerte, que se llama el trust. Aquí se llama un fideicomiso. En nuestros países que no existe, no se usa, no es una figura. Pero aquí sí se usa a través de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de contactar primero, por supuesto, un abogado, una póliza de vida. Porque si no tienes dinero, por ejemplo, tienes solamente ahorita tu sueldo, unas pocas inversiones, que no es que si te mueres, tus hijos van a poder vivir de eso. Pero una póliza de vida sí. Una póliza de vida, y eso es lo que le vas a dejar para que la persona que se quede con tus hijos administre hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. Entonces, hacer ese trámite de una póliza de vida y hacer el testamento o la designación del tutor. Si no quieren hacer testamento también, pero la designación del tutor para que sepas con quién se va a quedar. Se quedaría tu hijo mientras resuelven, porque la vida también abre otros caminos. Y bueno, y en nuestros países ya las cortes se encargan específicamente de eso. La familia es la que tiene la prioridad y es mucho más fácil, yo creo que hasta por el tema de los costos, que la familia asuma la custodia de los niños, porque no sé si tu casa era igual, pero la casa de mi abuela era grande y cabíamos todos. Se cabe uno, caben dos, hay 20 cuartos, no sé. Pero aquí es un poco diferente. Entonces allá eso no se presenta tanto, a menos que haya una denuncia. Si hay una denuncia, sí. Entonces igual allá baja un tribunal, pero no es que el colegio va a llamar al gobierno para decirle, mira, María no tiene su mamá y eso no pasa. Eso no pasa. Pero digamos en un país latinoamericano tendrían, o sea, si alguien se quedó con los niños, se murieron los papás y se quedó con los niños, tendrían que firmar algo, pues para que legalmente, o sea, no se van a salir del país y tienen que tener la firma o algo así. Claro, lo ideal es eso, porque ellos vayan a la corte y la corte los designe como tutores o curadores, que se llama en español, el que maneja los bienes. ¿Okay? Eso es una designación súper simple. Como casi nadie quiere, el que se lo lleve al juez y el juez le dice sí, quédate con eso. Entonces es mucho más sencillo esa parte, la designación de la custodia. Ahora que mencionabas el trust es herencia, es un fideicomiso, es como tú creas como una estructura aparte para que funcione y maneje los bienes y las vidas de las personas beneficiarias de ese trust. Eso puede funcionar solo después de la muerte, o eso es en vida. Puede ser en vida y después de la muerte. Funciona para los dos. Tú puedes abrir un trust para inversiones en este momento, por ejemplo, que es un land trust, y pones todas tus propiedades ahí, se administran, y cuando tú mueras le pasa a fulano. O sea, puede estar antes y después. No hay ningún problema. Es una estructura un poco más compleja, súper linda, eficiente, porque ahí puedes gobernar no solo a tus hijos hasta los 18, los puedes gobernar hasta los 40, 50. Eso es lo que creo que he visto cuando a veces aquí en Estados Unidos se gana la lotería y no quieren ir a mostrarse y decir, no, Linda Restrepo ganó la lotería, sino abren un trust para que sea... Un trust, y va el trustee, que es como el manager del trust. Como para que no sepan quién fue quien ganó. ¿Quién fue quien ganó? Para eso también. Sí. Ok. Y mira, una cosa que
que se me ocurría es, ¿esta diligencia se hace solamente con abogados o se puede hacer con un corredor de seguros? No, el corredor de seguros puede ayudarte con el tema de la póliza y nombrar en esa póliza de vida el beneficiario en caso que tú pases. Entonces, por ejemplo, pones otra vez María, pones a María o tus hijos. Los hijos, eso es otra cosa que quería comentarles. Los menores de edad no pueden manejar bienes, según la ley en los Estados Unidos. Entonces, necesariamente por cualquier ingreso que ellos tengan más de $15,000 al año, la corte tiene que designarle a alguien para que maneje ese dinero. Entonces, incluso si tú le dejas una póliza de vida a nombre de tus hijos, alguien va a tener que gobernar, que manejarle ese dinero. Van a tener que nombrar a alguien para que pueda manejar ese dinero en beneficio de tus hijos. Si tú no dejas reglas, ellos lo van a manejar como ellos consideren que es lo mejor. Y esa persona que lo va a manejar puede ser también alguien que designe la corte, no tiene que ser necesariamente tu familia o alguien. Entonces es bueno siempre, incluso en la póliza de vida, si se la dejas a tus hijos, pero ¿y quién va a manejar ese dinero hasta que tus hijos tengan 18? Claro. Tienes un tema. Wow, sí. Y bueno, dime qué consejos le puede dar a esas wow moms que obviamente siempre quieren lo mejor para su familia, para sus hijos, pero les da miedo enfrentar este tema, porque es que no es un tema fácil. Desde el principio, eso fue lo primero que dije. Bueno, dos cosas, una más objetiva y una más sublime. La objetiva, que es la más fácil, es que, por supuesto, infórmense, consulten a su abogado y vean qué alternativas tienen para los bienes y la situación que ustedes tienen actualmente. Por lo menos en tu caso tienes una niña de 3 años. No es lo mismo que si tienes un adolescente de 16. Claro. A lo mejor tienes que tomar más previsiones por un lado, por el otro, también qué tipo de vida las personas llevan. Ahí se puede armar un plan más acorde con tu situación especial. Y eso se puede ir cambiando con el tiempo. Tus hijas ahorita tienen 3, en 10 años, bueno, vamos a arreglar, ahora quiero que ella haga esto, le tienen interés por la música, lo que sea. Y ahí vamos cambiando, no es para siempre, podemos irlo moldeando. Eso, consulten su abogado, por supuesto. Y la parte más sublime, comenten este tema con otras mamás que tengan hijos y que hayan estado en situaciones similares, que hayan tenido una pérdida, por ejemplo. Si hay mamás que son viudas o que hayan perdido, y cómo ha sido su proceso y lo que han aprendido de esa experiencia, porque cada cabeza, o sea, cada persona es una experiencia totalmente diferente. Entonces se encuentran con ciertos retos en el momento que nunca se hubiesen imaginado. Claro. Entonces eso, y también para seleccionar quién puede ser. Y en ese momento tú también te das cuenta hasta con quién te relacionas. Claro. Porque si tú dices, de todos mis amigos, ninguno tiene los valores para cuidar a mis hijos, tú dices, wow, sí. Necesito nuevos amigos. Claro. Algo así. No te digo valores de que tenga fuerza, sino valores morales. Sí, claro. Que tú digas que quieren inculcarle a tu hijo honestidad, respeto, ese tipo de cosas, por ejemplo. Claro. Wow. Sí. No, sí, o sea, en serio, es increíble, porque muchas veces uno puede pensar en quién podría cuidar a mi hijo, pero cuidar no es solamente alimentar, llevarlo al colegio, sino es solo los valores, y que pues para nosotras las wow moms es tan importante. Yo quiero cerrar con este versículo que pues me encanta, y la verdad yo era buscando y yo mirando como que qué puedo decir. Porque, como les decía, muchas personas pueden decir, pero ay no, eso es atarse o eso es abrir puertas, eso mejor ni lo mencione, porque no, se trata de planificar, y sobre todo uno teniendo familia, teniendo hijos, uno ya piensa las cosas 2 veces. Te pongo un ejemplo bobito. Yo antes de tener hijas, yo me lancé 2 veces de paracaídas. Hoy yo no sería capaz, y no porque me dé miedo, sino porque yo dije, yo para qué me voy a ir a exponer sabiendo que tengo a 2 hijas. Entonces como que tú ya piensas todo 2 veces, y pues si todo esto es obviamente por el beneficio de ellos, pues uno lo hace. Entonces pues el versículo que les quiero compartir es: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9, que uno sabe que Dios lo cuida a uno, lo protege, lo guarda, pero como dije al principio, la única... ¿Cómo fue que dije? Para morir, lo único es que hay que vivir. Y puede que muchas personas digan, ay no, pero yo sé que si yo muero me voy a la presencia de Dios, sí, pero son los que quedan, ¿no? Y especialmente nuestros hijos, que son tan vulnerables. Exacto. Sí. Y ahora que mencionabas lo de habla con otras mamás, que puede que no estén exactamente en esa posición de que sus hijos se los llevó el gobierno, pero sí que quedó viuda o algo así. Yo creo que esas personas podrían decir, ojalá yo hubiera sabido
ojalá hubiera tenido esa información, ¿cierto? Sí, o consideré tal y tal cosa para cambiar esto fue lo que me resolvió al final. Es bueno que vean porque es una realidad. Claro. Es una realidad. Alejandra, muchas gracias por haber estado con las Gracias a ti, Wow Linda, Moms. por invitarme. Gracias por darnos tanta información. Por favor, antes de terminar, compártenos tus redes sociales o tu información si muchas quieren comunicarse contigo para poderse informar. Claro que sí. Yo estoy es @AMB Legal Group en Instagram, correcto. Y mi correo electrónico es info@amblegalgroup.com y mi teléfono es 954-9695. Estamos ubicados en Hollywood, en el estado de Florida. Listo, entonces si ustedes viven en Estados Unidos, necesitan más información o si ya están en otros países, como tú lo dijiste, pueden contactar a un abogado familiar, en este caso sería. Sí, un abogado de herencia. Ah, ok. Un abogado de herencia, sí. Listo. Alejandra, muchas gracias una vez más. Ustedes, Wow Moms, gracias por haber estado en este episodio tan informativo, tan, ¿cómo podría decirse? Tan sustancioso. Porque tratamos de resumir toda la información en uno solo, pero sí, un episodio con mucha información que esperemos les sirva y como siempre les damos las herramientas pues, para que ustedes tomen la mejor decisión para ustedes y para su familia. Wow Moms, nos vemos la próxima semana y recuerda que tú eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Bye bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.